3 días después del funeral, una carta llegó a la casa con el mismo sello de siempre. Cera oscura, la inicial de Rodolfo presionada como si cada vez fuese un último latido que no quería perderse. Carmina la sostuvo con las manos aún frías por la noche. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, la casa olía a café rancio y a ropa que todavía no había sido guardada. Sus hijos respiraban en habitaciones contiguas. Esteban con sueño pesado, Lucía en posición fetal contra su muñeca favorita, Mateo con la sábana enredada en las piernas. Ella miró la fotografía de la familia sobre la consola, la única que quedó colgada después del funeral, y sintió el peso de la ausencia como una mesa que no encuentra su lugar. Las palabras en la carta eran pocas, pero cortaron más que el silencio de la casa. Rodolfo no necesitaba escribir mucho para que todo cambiara. Carmina leyó en voz baja, tanteando cada letra. Si estás leyendo esto, hazlo con la luz apagada. Ve al Lerdo Viejo. No confíes en nadie. Escapa esta noche. Había una línea más. Hay una caja. No la dejes. El papel tembló entre sus dedos. La cera del sello se había cuarteado, como si alguien hubiera presionado con fuerza para que aquello no se perdiera en el tiempo. No había tiempo para pensar. Lo que quedaba de su rutina se condensó en segundos. Recoger lo imprescindible, vestir a los niños sin despertar a la vecina, meter los pocos documentos en una mochila. Nada de maletas, nada que llamara la atención. Carmina pasó por la habitación de Rodolfo y se quedó un instante frente a la cama vacía. Tocó el hueco que él había dejado en la cobija como quien busca el calor que ya no está, y prometió, en voz baja, que protegería lo que él había querido proteger. Fue una promesa muda que la gobernó desde que abrió la carta hasta que cerró la puerta principal con llave. El plan fue instintivo y rápido: salir por la puerta trasera, evitar las luces de la calle principal, ir hasta las afueras donde el camino se estrechaba y el arroyo marcaba la frontera de la ciudad. En la oscuridad, con los niños acurrucados en el asiento trasero, Carmina sintió que cada sombra tenía nombre. Esteban apretó su mano cuando arrancó el motor. Lucía, adormilada, murmuró el nombre de su padre. Mateo golpeó con el puño la ventanilla al ver pasar un perro en la penumbra. Carmina condujo sin mirar el reloj. El único sonido claro era el viento que colaba por la ventana entreabierta y el tic-tac de un reloj imaginario que ella escuchaba en la sien. No habían recorrido 10 minutos cuando lo vio. Una camioneta blanca que apareció y desapareció detrás de un muro de concreto, como una mancha que se acercaba por la periferia. La primera vez pensó que era un vehículo más del barrio. La segunda vez, las luces barridas en la loma la hicieron apretar el volante con fuerza. La tercera vez, la camioneta se detuvo unas casas atrás y alguien, desde la oscuridad, levantó un teléfono viejo y tomó una foto con el teleobjetivo. La fosa en su estómago se abrió. Aceleró, pero no lo suficiente para despertar al niño. Por el espejo retrovisor vio otra luz, luego otra. 3 camionetas, blanco sobre blanco. Hombres en gorras bajas, manos en los bolsillos. La ciudad, que esa mañana había sido lugar de entierro y velas, ahora era un tablero donde alguien movía piezas. En la guantera, una nota de Rodolfo había sido la brújula. En el bolsillo de la chaqueta, una foto de Carmina, la misma que ahora aparecía en las pantallas de esos vehículos, había sido impresa y circulaba entre las manos de alguien que no dudaba en usarla. Carmina tomó el camino viejo, el que serpenteaba hacia el arroyo y luego se perdía en lechos de piedra. Los faros de las camionetas barrieron la noche como cuchillas. A lo lejos, el motor de una de ellas rugió, respondiendo a su salida. Fue entonces cuando entendió que la carta no pedía un simple viaje. La carta era una orden del hombre que, aunque ya no estaba, había dejado pistas que solo ella podía seguir. Se detuvo bajo un puente de hierro oxidado y apagó el motor. Los niños respiraron, pero con la inquietud pegada a la nuca. Carmina deslizó la mano por la mochila y sacó la linterna pequeña que Rodolfo siempre llevaba. Su familia se había acostumbrado a esos detalles: llaves, candados, una luz que no llamara la atención. Ella miró de nuevo la carta. Había una nota al margen, escrita con la caligrafía de Rodolfo, pero más temblorosa. Busca las marcas, RC. RC, las iniciales que él tallaba en cada cosa que le pertenecía. Carmina las había visto en un banco del parte, en la puerta de la bodega.
siempre como quien deja un rastro para sí mismo por si algún día necesitaba volver. Ahora las buscó en los troncos, como si fueran señales de un mapa secreto que solo los dos compartían. En el primer árbol, a la orilla del camino, descubrió la R y la C entresacadas en la corteza. Alguien las había trabajado con cuidado. Siguió. El sendero se hizo más agreste. El tirador de la linterna proyectaba sombras que se alargaban en la tierra húmeda. A un lado, el arroyo corría en silencio y olía a barro y piedras frescas. La ciudad quedó atrás. La lumbre de las camionetas no se veía más, aunque en el eco ella oía motores que venían y que iban. La noche parecía concentrada en la vegetación, y cada paso era un audiograma de tensión. Hojas que crujían, ramas que raspaban la tela, el viento que empujaba contra las orejas y le decía que siguiera. En un claro cubierto de musgo, entre retamas y helechos, encontró la trampilla. Al principio no fue más que un leve montículo, un parche de césped con una irregularidad que llamó su atención. La echó a un lado con la punta del pie y soltó un pequeño jadeo. La madera estaba cubierta por una piel de tierra y hojarasca. Bajo la capa, una tapa de hierro. La leyenda de la carta se hizo carne. El hueco olía a polvo antiguo y a resina. Una corriente fría subió por la garganta y le dio un escalofrío. Encendió la linterna. Había peldaños que desaparecían en la oscuridad. Carmina contuvo la respiración y por primera vez desde que comenzó la noche dejó que el recuerdo de Rodolfo la guiara sin pelear contra la pena. Bajó un peldaño, luego otro. La escalera crujió como quien no ha sido usada en años. Detrás, los niños murmuraban: ¿Vamos a dormir aquí? Esteban trató de mantener la valentía a su edad. Lucía deslizó la mano por el brazo de su madre. Y Mateo, con ojos grandes, observó las paredes como si fueran un cuento que comienza. La casa enterrada no fue la cabaña que uno imagina. No tenía muebles lujosos ni trastos innecesarios. Estaba pensada para sobrevivir. Estantes con latas selladas, una mesa plegable, mantas comprimidas, agua en bidones. Humo seco de leña en un rincón. En el centro de la sala, sobre una mesa pequeña, descansaba un cuaderno con la portada gastada y al lado una caja metálica con signos de haber sido abierta y cerrada muchas veces. En la tapa de la caja, una pequeña cerradura oxidada y una etiqueta con tinta corrida que decía «No abrir sin RC». La tensión en la mandíbula de Carmina se afianzó. Rodolfo había dejado instrucciones claras incluso desde la muerte. El cuaderno tenía la caligrafía de siempre, firme, con líneas que partían en diagonales cuando la prisa lo obligaba. Carmina pasó el pulgar por la portada como si tocara la piel de su esposo. Abrió en la primera página que estaba doblada y leyó en voz baja, sintiendo cómo las palabras llenaban el hueco del eco interno. Me están siguiendo. No sé si podré controlar esto desde afuera. Si algo me sucede, busca la caja. Dentro está lo que puede derribar a Vargas. Solo una frase. Después, otra nota más abajo. Me dolía la lengua. No puedo dormir sin pensar que la veo en la cuchara. La línea la dejó helada. Envenenamiento. Insinuó su propio cuerpo. Las entradas eran fragmentadas, como si Rodolfo hubiera escrito a saltos entre sabe qué y sabe cuántas precauciones. Hablaba de vigilancia, de hombres con sombreros, de camionetas blancas. Hablaba de una ciudad que había ensayado la impunidad y de cuentas que no se podían pagar sin sangre. Y entre sus párrafos, menudas listas, nombres, fechas, sumas y la palabra libro escrita siempre con un subrayado incómodo. Carmina sintió que cada palabra era una pieza que caía en su lugar. Rodolfo había preparado algo para que la verdad pudiera salir. Y esa caja metálica, oxidada en la mesa, parecía contener la resistencia de una vida entera. La puerta se abrió con un crujido y un hombre apareció en el umbral. No era alto, pero su presencia llenó el espacio. Tenía las manos ásperas de quien ha trabajado la tierra, y los ojos claros de la gente que no habla fácil. Se cubría con un chaleco viejo y sostenía un farol que olía a querosene. Cuando vio a Carmina, sus hombros se relajaron apenas. «Jacinto», dijo ella. La voz le salió como una palabra encontrada en el bolsillo. Jacinto se acercó con cautela y sin prisa miró a los niños. Pensé que no vendrían esta noche.
dijo con voz grave. Sus palabras llevaban un relicario de décadas, la lealtad de quien vigila lo que otros no deben encontrar. Jacinto se inclinó, tocó la fotografía familiar sobre la mesa, y su gesto fue de comprensión, no de curiosidad. Él la dejó lista, lo hizo por ustedes. Carmina asintió, no le había preguntado por qué. En la casa enterrada, las certezas eran escasas y la fe en las instrucciones de Rodolfo total. Jacinto cerró la puerta con cuidado y dejó un candado por dentro. «No hagas ruido», murmuró. Colocó un par de velas en repisas altas. La luz fue menguando los contornos de la casa hasta volverla una caverna de intimidad. Los niños se acomodaron en mantas y Carmina leyó un poco más, en voz queda, porque las letras de Rodolfo parecían necesitar un oído y un juramento. En otra página halló una frase que la hizo encogerse. «Me envenenaron lentamente. No confíes en la clínica de Sonoita. Lo ocultaron todo». La caligrafía se rompía ahí, y hubo un trazo que no terminó. Jacinto trajo una taza de agua templada para Carmina, y sin más ceremonias le habló de la rutina del refugio. Cómo mantener el agua, dónde estaban escondidos los medicamentos, el lugar donde se guardaba la segunda llave. Carmina escuchó como quien anota cada dato como si fuese un modo de supervivencia. Jacinto explicó que Rodolfo había acabado el acceso hace años, preocupado por la posibilidad de tener que desaparecer. No parecía una maniobra paranoica, más bien una previsión ensayada por alguien que había vivido bajo presión mucho tiempo. Mientras tanto, afuera, la noche seguía moviéndose como una película con escenas que no terminaban de revelarse. El sonido de motores se escuchó a lo lejos, amortiguado por tierra y por la distancia. Carmina dejó el cuaderno abierto en la mesa y miró la caja. La cerradura oxidada pedía una llave. Jacinto dio la vuelta a la mesa, sacó de su bolsillo un manojo de llaves envueltas en una tela y buscó entre ellas. Encontró una llave pequeña, doblada por el tiempo. «R», dijo en voz baja, como si le estuviera invocando. Rodolfo siempre la tuvo en el bolsillo derecho. La llave encajó con un clic que resonó fuerte en la habitación. Carmina contenía la respiración mientras Jacinto levantaba la tapa. Dentro no había joyas ni dinero que la hiciera sentir menos pobre. Había documentos, un pasaporte con un nombre distinto, hojas con números y firmas, fotografías de reuniones y, envuelto en un sobre, un cuadernillo de contabilidad. Al ver el pasaporte, Carmina sintió que una puerta se abría en su memoria. Rodolfo con otra identidad, un rostro que no siempre había sido el que ella conocía. La palabra Colombia apareció en la página del pasaporte y la fecha de expedición le dio un movimiento a las piezas del rompecabezas que no esperaba. No hubo tiempo para más explicaciones. Alguien llamó desde el exterior, una voz baja que no fue un eco de la noche sino de la amenaza. Jacinto se puso rígido. Carmina sintió que la garganta se le cerraba. Tocaron una vez, luego otra, y en la tercera vez la madera tembló como si quisiera fragmentarse. «No tengo ánimo para juegos», dijo una voz que venía desde la noche. Carmina reconoció la seguridad en el tono. Hombres que saben lo que buscan. El nombre que Jacinto susurró no era el de ellos, era el que ella no quería escuchar. Vargas. El plan que habían seguido hasta entonces se transformó en urgencia pura. Jacinto tomó la linterna, enrolló el cuaderno y la caja en una manta y con mano firme le indicó a Carmina que guardara a los niños en el túnel de escape. «Tú con ellos, yo me quedo a cerrar, no miren atrás». Sus ojos no mentían. Jacinto no se marchó solo, se puso al frente con una determinación que no permitía réplica. Carmina solo buscó un último gesto, poner la mano sobre la mejilla de Jacinto, como quien entrega la confianza de una familia a un extraño con nombre conocido. La trampilla que había descubierto minutos antes tenía una segunda escalera, más estrecha, que descendía hacia un túnel. Carmina metió a los niños uno a uno con el corazón colapsando en el pecho. Esteban fue el último en entrar, sus manos temblaban como si la edad pudiera romperse. Lucía apretó a su madre y murmuró: «Si vuelve a llover, papá nos va a llevar al parque otra vez». Carmina sonrió con tristeza y besó a cada uno en la frente. Mateo, con la sonrisa boba de la infancia, se quedó dormido en los brazos de su madre.
El túnel olía a río y a tierra mojada. Avanzaron en silencio, los pasos de Carmina amortiguados por el miedo. Desde la oscuridad escucharon el estruendo de una puerta que cedía. Gritos amortiguados, órdenes cortas, revísalo todo, no dejen rastro. Las voces eran de hombres que no venían a buscar un favor. Jacinto golpeó la madera una vez, como una señal. Carmina supo que alguien debía quedarse para distraer, para comprar segundos. El tiempo, que hasta entonces parecía infinito, se convirtió en un hilo delgado y esperado. Se arrastraron por el túnel. El agua fría les rozó los tobillos. El eco de la persecución los siguió como si tuviera hambre. El túnel desembocó en un arroyo que corría bajo cornisas de piedra. Seguían el cauce como si la corriente marcara el itinerario. La noche tenía en sus manos el aliento de la casa. Cuando emergieron al otro lado, respiraron aire que olía a eucalipto y hojas. Habían salido a un sendero que conducía a una cabaña pequeña, con techo de teja y una chimenea humeante, como si alguien la hubiera dejado encendida a propósito. Carmina cerró los ojos un instante y dejó que la cabaña la recibiera. La puerta chirrió al abrirse, y despacio reveló una sala con una mesa de madera, una estufa apagada y un armario donde alguien había guardado remedios y conservas. Sobre la mesa, una caja pequeña, una nota con la caligrafía de Rodolfo y al lado una llave más pequeña que la otra. La nota decía: «Si llegas aquí, toma la llave 2, te servirá para, confía». No había más. Carmina sintió que su cuerpo se movía por inercia, como si las órdenes fueran ahora de él y ella solo cumpliera. Buscó en el armario y encontró además una antigua pistola envuelta en un paño. No era la intención de Rodolfo armar a nadie. La pistola aparecía más como símbolo que como herramienta. Carmina la sostuvo un instante, notando el peso frío de metal. No había instrucciones, solo un aviso mental: no dependas de ella. La guardó en una caja y la escondió en el fondo de la mochila. En la cabaña, la fatiga encontró lugar y se sentó con ellos. Esteban se quedó dormido en el suelo, apoyado en una manta. Lucía pidió agua y contó una historia de la escuela que dejó a Carmina riendo por 11 segundos. Mateo arrancó la etiqueta de una conserva y la lanzó al suelo como si fuera una medalla. Carmina dejó el cuaderno de Rodolfo sobre las rodillas y leyó unos fragmentos en voz baja. «Si no vuelvo, cuida de ellos. Mi vida no fue solo sombras, hice lo que pude». Las palabras le dieron un poco de claridad y el doble filo de la culpa. Rodolfo no había podido protegerse, había protegido algo más, algo que ahora estaba en manos de ella. En el exterior los ruidos no cesaban. Jacinto, según entendían, había quedado por fuera para enfrentar o retrasar a los hombres. Carmina escuchó pasos que se alejaban y luego un golpe seco. No supo si Jacinto había cedido una puerta o si había hecho lo que tenía que hacer para garantizar su huida. El corazón le dio un vuelco que le dolió hasta en la boca del estómago. La cabaña se volvió un santuario frágil. Se abrazó a sus hijos y pensó en la foto de la familia sobre la consola, en la cera del sello que ahora adornaba sus recuerdos. Rodolfo había sido hombre con doble vida, con pasaportes y números ocultos. Había sido también esposo y padre. Esa dualidad le daba a Carmina una rabia nueva y una responsabilidad que no conocía antes: descubrir la verdad y proteger a sus hijos de cualquier sombra que quisiera arrancarlos de su vida. La noche avanzó. Carmina repasó los hallazgos: la caja metálica con documentos, el pasaporte con otra identidad, el cuaderno con pistas de envenenamiento y la llave 2 que ahora descansaba en su mano. Había mucho por hacer, había también mucho que temer. Al otro lado del bosque, bajo la claridad mínima de la noche, luces se movían con decisión. Las camionetas blancas no habían renunciado. Una figura se distinguía entre las sombras, alta, con la vulgar autoridad de quien ordena quitar vidas con la misma frialdad con la que se paga una factura. Carmina, desde la ventana empañada, observó la silueta y en su mente la palabra Vargas tomó forma: poderosa, paciente y peligroso. Antes de dormir, sacó otra vez el cuaderno y encontró un párrafo que Rodolfo había dejado para ella, como un último consejo. No confíes en lo que parece, confía en lo pequeño.
las marcas en los árboles, el lugar donde enterré la llave. Si alguien te exige el libro, no vayas sola». Carmina repitió las palabras en voz baja y las guardó como un mantra para la mañana. Afuera, un perro ladró en la distancia. El mundo no había cerrado sus puertas aún. Pasado medianoche, algo tocó la ventana de la cabaña. Unos pasos, un golpe más fuerte. Carmina contuvo la respiración. No pudo distinguir si era amenaza o alivio. Entonces una voz, profunda y conocida, pronunció un nombre que la desarmó: Carmina. No era la voz de Vargas, era otra que ella no esperaba. Antes de que pudiera reaccionar, otra figura apareció bajo la linterna. Un hombre con uniforme discreto y un leve desgaste en el rostro que no le permitía esconder la noche. Tenía en la mano una placa pequeña que brilló bajo la luz baja. Su primer pensamiento fue de desconfianza, como cualquier madre sola en el borde de un abismo. Pero la placa decía Federal, y el hombre, con una calma cortante, dejó caer una frase que parecía contener promesas y confesiones. «Soy Gabriel, vine porque era mi deber, y por Rodolfo». La palabra abrió un hueco en la memoria de Carmina que no supo si llenar con rabia o alivio. Gabriel se detuvo en la puerta, mirando a los niños y luego a Carmina. Había historias en sus ojos. Una de ellas fue, claro, una herida abierta que ella no conocía del todo. Había culpabilidad, y algo más, un resquicio de lo que había pasado años atrás. Carmina no habló al principio. Observó la placa, el rostro, la caligrafía de la carta, las marcas RC talladas en los árboles, la caja, la segunda llave. Todo era un rompecabezas que no admitía apresuramientos. Sin embargo, la presencia de Gabriel significó otra jugada en la partida. No estaban sola, no del todo. La madrugada cortó el aire con un silbido largo. Las camionetas seguían su ronda, como un murmullo que no cesa. Jacinto no había vuelto. Carmina dejó la puerta entreabierta, con Gabriel alumbrad, segura de que había comenzado algo más grande de lo que había imaginado al leer la carta. Pero no sabía aún si aquello era una salvación o una nueva trampa. Aferrada a la segunda llave en el bolsillo, con el cuaderno de Rodolfo cerrado entre sus manos, Carmina se preparó para lo que viniera, sin saber todavía que lo que viniera, cambiaría no solo su destino, sino el de sus hijos, la ciudad y las sombras que la habitaban. Fue entonces cuando un ruido seco, no lejos de la cabaña, cortó la respiración de todos. Como si un trueno de metal, una voz o un golpe de alguna puerta hubieran coincidido en el mismo punto del tiempo. La cabaña quedó petrificada. Gabriel posó la mano sobre el hombro de Carmina con un gesto que no era exactamente consuelo y tampoco una orden. Afuera, algo se movió en la oscuridad, decidido y sin prisa. Carmina supo, en ese instante, que huir había sido solo el primer paso. La verdad que Rodolfo había guardado necesitaba nombres, coraje y un precio que alguien tendría que pagar. El paso siguiente era inevitable: volver sobre las señales que Rodolfo dejó, encontrar el libro y decidir hasta dónde estarían dispuestos a llegar para salvar lo que quedaba de su familia. Pero la noche todavía no permitiría revelaciones plenas. En la distancia, una camioneta blanca apagó las luces y avanzó lentamente, como quien espera que el mundo se canse de esperar. Dentro de la cabaña, Carmina apretó la segunda llave con tanta fuerza que quedó marcada la línea de su palma. Si te atrapa la historia, suscríbete para más relatos como este. Unos minutos después, cuando el silencio volvió a recomponerse, Carmina se acercó a la ventana. Miró la hoja donde Rodolfo había escrito: «No confíes en la clínica de Sonoita». Esa frase tenía ahora el peso de una amenaza y de una pista. Gabriel, al oírla, alzó la vista con la chispa de quien desentierra un pasado propio. No quiso decir más, no todavía. La madrugada se alargó con el ritmo de la respiración de sus hijos. Carmina los veló con las manos. Ellos soñaron con tacos de colores y parques. Ella, en el umbral entre el sueño y la vigilia, repasaba nombres, fechas y rostros. Pensó en Jacinto, cuyo sacrificio, si era sacrificio, había comprado minutos.
Pensó en Rodolfo y en la doble vida que ahora se desplegaba como un vestido que descolgó todo un armario de secretos. Pensó en el pasaporte, en la caja metálica, en el cuaderno que contenía la prueba de que alguien había usado el poder para envenenar y ocultar. Al despuntar el día, la cabaña supo que el amanecer traería decisiones. La luz, cuando llegó, no era solo claridad, era un medidor. Cada rayo que atravesó la ventana parecía señalar un deber. Afuera, el planeta volvía a girar con las camionetas todavía en ronda. Dentro, la llave 2 asomaba en un sobre que Rodolfo había dejado, por si esto llegaba. Carmina la desdobló y vio en el fondo una pequeña dirección: Sonoita, la clínica. Sus manos buscaron la lista de contactos que había en el cuaderno y encontró al final una nota que parecía una advertencia suya: si alguien te exige el libro, no vayas sola. La línea estaba subrayada con determinación. Carmina miró a sus hijos dormidos y entendió que la elección no la estaba haciendo para sí misma. Era una decisión por el futuro de ellos. Gabriel observó y al fin dijo lo que la noche había venido a buscar en su presencia. Si vamos por esto, lo hacemos con apoyo, no sola. Hay gente que espera un movimiento para actuar contra Vargas. Había una esperanza contenida en la frase y también una promesa de riesgos. Carmina apretó la llave y respiró hondo. Tenía que decidir en minutos. El teléfono de Gabriel vibró con una notificación que él no quiso mostrar. Fue suficiente para que Carmina supiera que el reloj había empezado a correr en serio. Y mientras la luz de la mañana se infiltraba por las rendijas, una sensación nueva, amplia, dura y extrañamente liberadora le recorrió la espalda. No iba a entregar la caja sin pelear. No iba a entregar a sus hijos. No iba a detenerse hasta entender qué había costado tanto a Rodolfo. Pero la ciudad no esperaría a que ella estuviera lista. Desde la distancia, una camioneta blanca encendió de nuevo sus luces y se acercó, lenta, al filo del bosque. Dentro, hombres con rostros que no mostraban miedo discutían en voz baja. La figura de Vargas todavía era un rumor, fuerte, amable en su forma de imponer terror. Y esa noche, ese rumor tenía nombre y apellidos que podían dar cárcel o muerte. Carmina sabía que los próximos pasos podrían rescatar a sus hijos o arrastrarlos más profundamente a la red. Se vistió como quien arma una armadura, sin gloria, sin orgullo. Guardó la llave, cerró el cuaderno y miró a Gabriel a los ojos. «Vamos», dijo. Él asintió y al salir, algo crujió en el corazón de la ciudad. No era el ruido de una puerta cerrándose, era el sonido de una historia que empezaba a reclamar su final. Salieron de la cabaña con la llave 2 en el bolsillo y la certeza pegada a la piel. Irían a Sonoita. El camino era una cinta de polvo y temprano. El sol no estaba lo suficientemente alto para secar la humedad de la madrugada y el aire olía a tierra quemada. Gabriel conducía con calma, las manos firmes en el volante como quien no quiere dar pista de su prisa. Carmina miraba a los niños en el asiento trasero. Esteban mantenía los ojos entornados, intentando sostener la serenidad que le correspondía a un mayor. Lucía dormía con la cabeza inclinada sobre la ventanilla, y Mateo se despertó unos minutos con la cara manchada de sueño, preguntando si iban a ver a papá. «No vamos a verlo», corrigió Carmina, sin brusquedad. «Vamos a buscar lo que dejó». Gabriel soltó un aire y asintió. «Vamos a recuperar el libro. Prometo que habrá gente esperando para actuar. No estará sola». Ella no necesitaba palabras grandes de consuelo. Necesitaba certezas prácticas, números, nombres, tiempo de espera. Gabriel le dio lo que pudo, sin mostrar todo. «Hay un equipo en la periferia, hombres de la Federal. Si todo sale bien, entramos casi al mismo tiempo. Pero Vargas es impredecible. Puede intentar usar a tu familia como moneda». La frase flotó entre ellos como una premonición. Carmina miró la segunda llave y por un instante recordó la primera, la que abría la caja metálica. El pasaporte con otra identidad todavía le pesaba en la mano cuando lo recordaba. Rodolfo había llevado varias vidas. Ahora esas hojas tenían nombre y dirección, y la palabra libro como una sentencia que podía derribar a un hombre con poder.
El problema era que la justicia necesitaba pruebas, y la prueba, el cuadernillo de contabilidad, la lista, las firmas, estaba en manos peligrosas. El trayecto a Sonoita fue un silencio lleno de ruidos, el latido acelerado de su corazón, el crujir del asiento cuando Gabriel frenaba en un bache, el murmullo de los árboles al costado del camino. Cuando alcanzaron la carretera de asfalto, Gabriel detuvo el auto unos minutos para comprobar señales por la radio. Había voces entrecortadas, nombres clave, códigos. Carmina sintió que cada palabra era una válvula de oxígeno. Si los federales estaban cerca, el riesgo se mitigaba, si no, la oscuridad volvería a tomar forma. Llegaron a Sonoita como quien llega a una ciudad que no sabe que protagonizará su historia. La clínica estaba en la loma, una construcción rígida con ventanales que brillaban con un polvo antiguo. Parecía deshabitada, tenía cortinas cerradas y un letrero oxidado que apenas dejaba distinguir la palabra sanatorio. Gabriel estacionó a una cuadra y llamó por un canal seguro. Le contestaron con un código, Lanza 7. Gabriel devolvió la respuesta. El plan, sencillo en su trazo, tenía el peso de 1000 detalles que podían torcerlo. Carmina se aferró a la llave 2 y pensó en la advertencia subrayada. Si alguien te exige el libro, no vayas sola. La repetición le arañó la garganta. 15 minutos después, y con el corazón en un puño, vieron las primeras siluetas. Hombres camuflados de civil, chalecos discretos bajo chamarra, agentes con el rostro curtido por la mañana, un grupo de 4 en la esquina sorpresa. Gabriel se acercó a uno y murmuró: «En cuanto yo diga, entramos. Ella va delante, se mantiene en la fachada hasta que yo le haga la señal». Carmina hubiera querido rehusar, pero sabía también lo que significaba la paciencia. Desperdiciarla podía costarles la vida. Se adelantó con la llave 2 en la mano. El empedrado crujía bajo sus botas, sentía que cada piedra era un punto de decisión. Se apoyó en la puerta oxidada de la clínica y tocó con el dorso de la mano una manija fría. No había campana ni timbre, solo el eco de sus propias palmas. Antes de abrir, un hombre mayor salió de una puerta lateral. Era el conserje, la mirada perdida de quien sirve sin preguntar. Ella fingió preguntar por una consulta. Su voz no tembló tanto como su pecho. «Vine por mi esposo, traigo papeles». El conserje tomó los papeles con indiferencia, manchas de café, plegados, una fotografía. No había interrogatorio, la inercia de la burocracia les favorecía. Mientras tanto, Gabriel se acercó vestido de civil, su placa oculta, dio la señal. Un par de agentes se dispersaron por la retaguardia, tapiando salidas. Carmina entró. La recepción olía a desinfectante viejo y a humedad. Los pasillos eran angostos y la luz venía de ventanas altas, como si el edificio hubiera olvidado la tarde. La ficha que le habían dado decía que el libro podía estar en un despacho en el segundo piso, en un cuarto que los médicos usaban como archivo. Era un lugar improbable, tal vez, para alguien que quería ocultar documentos, y sin embargo, esa improbabilidad era la protección perfecta. Subió las escaleras sin hacer ruido, cada escalón resonaba dentro del cuerpo. Cuando abrió la puerta del despacho, la escena parecía detenida en el tiempo. Archivadores cerrados, una máquina de escribir cubierta por una tela, una taza con una sombra de té seco. Sobre la mesa, un cajón con cerradura. Sus manos no dudaron al introducir la llave. El metal chirrió. Adentro, un sobre con el sello del hospital, y dentro del sobre, el libro. No era voluminoso, tenía tapas gastadas y hojas con números y nombres. Cuando la sacó, algo en su interior se fracturó. Las hojas eran la verdad contenida en papel. Un ruido la sacó del trance, una puerta que golpeaba, voces en la planta baja. Tal vez la sorpresa del éxito, haber encontrado el libro, la dejó expuesta. Ella se giró y por el pasillo vio a una silueta acercarse. No había tiempo para esconderlo. De pronto, una voz conocida, cortante, como si hubiera aprendido a comandar espacios. ¡Alto! Carmina se quedó inmóvil. La figura que apareció al final del corredor no era un agente ni un conserje. Era un hombre vestido con ropa oscura, con esa seguridad que no necesita chaleco para decir que manda. Su rostro era el tipo que carcomía las certezas, Heriberto Vargas. Ella lo reconoció por la foto que vio en la carretera, por los recortes de prensa que Rodolfo había pegado alguna vez en un cuaderno. Vargas sonrió sin alegría. «Carmina», dijo, y el nombre fue un lazo. «Sé que
tienes algo mío. En la sala de recepción, un teléfono comenzó a sonar sin ser atendido. La calma de Gabriel, que se mantenía al otro lado del edificio, parecía un hilo que podría romperse. Los agentes de la Federal estaban en posición en el exterior, pero Vargas ya había movido las piezas. Él no venía solo. Aparecieron hombres detrás de él, con rostros duros, miradas que olían a órdenes. Carmina sintió que el aire se le hacía denso. Vargas habló con voz de negociación. «Hay cosas que son demasiado valiosas para caer en manos equivocadas», dijo, mientras sus hombres se cerraban como un círculo. «Y hay algo que quiero a cambio de tus hijos». La frase cortó a Carmina como si alguien la golpeara en el pecho. «Dime dónde está el libro y no pasará nada». El mundo se volvió un reloj con una sola aguja. Carmina recordó la advertencia en el cuaderno. «Si alguien te exige el libro, no vayas sola». Había ido sola. Gabriel corrió desde la escalera, apretando los puños. «Baja el arma, Vargas», ordenó, la voz amplificada por la determinación. Vargas se rió. «¿Todos aquí? ¡Qué linda reunión! Pero chicos, esto es negocio. Yo me llevo lo que es mío». Miró a sus hombres. «Saquen a la madre y a los niños si ella no coopera». Carmina retrocedió y sintió que la posteridad del acto era su culpa. Su presencia, su llave, el libro en sus manos. Vargas la rodeó y se acercó con esa calma yang. «Tu esposo trabajó para mí», dijo, como quien está cerrando un trato con un socio muerto. «Tu esposo tenía 2 vidas, yo le pagué, y si alguien hace cuentas, papeles salen, entregas el libro y sus hijos vuelven a casa». Ella no escuchó el final con claridad. Todo lo que comprendió fue un crujido interior que quería salir en gritos. Esteban había subido corriendo por las escaleras atraído por las voces. Lucía y Mateo estaban con Jacinto, o eso pensó, hasta que la certeza vaciló. Vargas ya habló por teléfono y dijo una dirección. «Toma esto como una orden», dijo antes de irse. «Si vuelves sin él, los pierdes». La escena se deslizaba con rapidez peligrosa. Gabriel se plantó entre Vargas y Carmina. «Estás jugando con fuego», dijo. «Deja a la señora en paz». Vargas sonrió y dio un paso atrás. «No me ocupes con amenazas, agente. Si quieres pruebas contra mí, hazlo con el libro entero. Si quieres traer a la ley, trae más que palabras». Y así, sin más, salió con sus hombres, dejando atrás la inquietud y una ráfaga de desorden. Carmina, con el libro apretado contra su pecho, sintió que la tierra se le hundía bajo los pies. Gabriel la impulsó. «Tenemos que moverlos ahora. Voy a casa a coordinar el operativo. No salgas de la ciudad, no vayas a ninguna parte». En el exterior, la Federal había observado. El movimiento de Vargas confirmó algo peor. El secuestro de los hijos no era una amenaza vacía. Aquel hombre tenía recursos y paciencia para esperar que ella cediera. Gabriel habló bajo, con la urgencia de quien arregla un puente en medio de la noche. «Vargas tiene gente en la ciudad. Puede que ya se hayan llevado a tus niños. Debimos preverlo. Pero no estamos sin opciones. ¿Confías en mí?» Carmina miró a Gabriel con una mezcla de dolor y desconfianza. En la cabaña, la noche anterior, él había dicho la palabra deber y por Rodolfo. Ahora eran retoños que no sabían si debían florecer. «Si me traicionas, ¿qué me quede?», preguntó. «Si me dices que vendrás y me dejas sola, no te perdonaré». Gabriel tragó y la verdad empezó a abrirse, áspera. «Hay algo que tienes que saber», dijo en voz baja, como si la confesión fuera un arma a medio apuntar. «Lo hice yo disparé. No fue una acción codiciosa, fue en un tiroteo y yo pensé que estaba asegurando a un hombre peligroso. No sabía que él era... Rodolfo era otra cosa para mí. No lo supe hasta después. Llevé ese peso muchos años». La confesión detonó algo dentro de Carmina, rabia, incredulidad, una confusión que le drenó la energía. El rostro de Gabriel mostraba las líneas de alguien que había pasado noches imaginando la escena. «Yo no buscaba lastimarte», continuó. «Buscaba terminar con Vargas. Rodolfo era una pieza en un tablero, en el que nadie ganaba. Si me permites, ahora dejaré que esto se juzgue. Quiero que se haga justicia. No puedo devolverte lo que robé, pero puedo intentar arreglarlo». Sus manos temblaron apenas. Carmina no supo qué decir.
La palabra perdón no se asomó, la garganta cerrada no podía pronunciarla. Gabriel no pedía que le perdonaran, pedía una oportunidad. Ella aceptó porque no tenía otra opción que arriesgarse a creer o a condenar su futuro y el de sus hijos a algo peor. «Haz lo que tengas que hacer», dijo, y su voz fue de una concentración terrible. «Pero no me mientas otra vez». Gabriel asintió. Hizo una llamada y, en voz baja, organizó un equipo de reacción. La federal movilizó a los suyos. Hubo silencio radiofónico primero y luego una serie de órdenes. «Entren por la retaguardia», dijo un operador. «Un grupo al norte, uno al sur. Mantengan a la gente afuera. No disparen si no es necesario». Carmina se quedó en el coche, con el libro encima de las piernas. Apretaba las páginas con miedo a que se deshicieran como si fueran fragilidad humana. En la radio, voces que no conocía hablaban de códigos y de mapas. Ella se preguntó si Rodolfo había imaginado todo esto: cavar una casa bajo la tierra, dejar marcas, guardarlos como piezas de tablero. ¿Qué había sabido él que ella no? Pasaron las horas entre informes de avance y retrocesos tácticos. Por la tarde, el teléfono de Gabriel sonó con una noticia que apretó el pecho de Carmina. «Los tenemos. Están en el viejo galpón cerca del embarcadero. Vargas se mueve. Hay hombres armados. Estoy montando el equipo». Había una calma en la voz de Gabriel que no podía inventarse. Era la calma de quien había decidido pagar un precio. La federal desplegó su plan con precisión. En la ladera aledaña al embarcadero, hombres en camuflaje se deslizaron como sombras. La luz del atardecer quebró la línea del horizonte y dejó un dorso tibio en las gestiones. El viejo galpón era un lugar perfecto para esconder personas. Paredes de chapa, pocos pasillos, puntales que hacían eco. Las fotografías satelitales que les habían dado en la mañana coincidían. Ese era el sitio. Mientras tanto, Carmina se quedó en la camioneta, con las manos sobre el libro. Una de las federales se acercó y con gestos le indicó que se mantuviera obstinada. No salir, no mirar, no exponerse. Las horas eran una cuenta regresiva, y cada minuto era un clavo que ajustaba la tensión. Por fin un agente vino y dijo: «Están listos, vamos en 2 minutos». Lo que siguió fue una escena que la ciudad no olvidaría. La operación fue rápida desde fuera. El ruido contenido de motores, una maniobra de contención, luces que aislaban el campo. Adentro, la entrada fue por sorpresa. Los federales rodearon las salidas y al dar la señal irrumpieron. No hubo disparos largos ni escenas de película. Hubo gritos, órdenes y la sorpresa de quien no esperaba que el tiempo de ventaja se acabara. Carmina esperó como sola en una isla. Tembló cuando oyó gritos sofocados y pasos que corrían. En el exterior vio hombres caer y otros rendirse. El corazón le palpitó tan fuerte que creyó que lo oían hasta las sombras. Cuando finalmente se acercó un oficial al borde del galpón, tenía la cara tiznada por polvo y lágrimas. «Están aquí», dijo. «Tus hijos están en buen estado». Las palabras se le derramaron encima. Corrió sin pensar, atravesando la cercanía, y fue directa a un lugar donde los federales devolvían personas agarradas, revisadas. Esteban apareció primero, con los ojos enrojecidos y la camiseta desalineada. Se lanzaron al abrazo. Lucía vino después, con la muñeca mordisqueada de nervios. Mateo, con la cara sucia, abrazó a su madre con la fuerza de un rescate. Carmina los sostuvo como si fuera a reconstruirlos con su cuerpo, respirando su olor, tocando su cabello. No había palabra que pudiera describir el alivio, solo el contacto. Detrás, Jacinto salió apoyándose en un soldado. Tenía el rostro hinchado por un golpe, pero respiraba. Gabriel llegó con el libro a cuestas y una bolsa en la mano. Sus ojos encontraron los de Carmina. Había lágrimas, había cansancio y había esa carga que no se borra con una tarde de rescate. Gabriel bajó la mirada. «Lo puse en un sitio seguro», dijo. «Lo entregué a la cadena de custodia». Carmina lo miró un instante más. No le ofrecía perdón, no lo reclamó, solo lo observó con la dureza de quien había pagado un precio. «¿Jacinto?», preguntó. El anciano la miró y con un hilo de voz dijo: «No fue en vano». Las autoridades detuvieron a varios hombres esa tarde, y en medio de la confusión apareció el nombre que Carmina había soñado ver en esposas: Heriberto Vargas.
Lo encontraron en una camioneta con documentos falsos y con una conducta que traicionaba su arrogancia. No opuso resistencia cuando lo rodearon. Las fotos que Rodolfo había guardado, las listas del libro con nombres y cifras, conformaban ahora una red que la federal podía seguir. Vargas protestó con la misma vehemencia que exhibía en las reuniones, pero la evidencia al fin tenía el peso de un principio legal. La detención no fue la justicia completa, pero fue un inicio. En la comisaría improvisada en las afueras del galpón, los papeles del libro fueron cotejados y el pasaporte de Rodolfo volvió a aparecer en los documentos que exigieron prisión a varios jerarcas. La prensa, que ya olía el asunto, se escondió detrás de cámaras y de la fascinación que provoca el escándalo. Carmina supo, cuando le informaron, que la federal había encontrado cuentas que cruzaban fronteras, facturas falsas y una contabilidad que demostraba delitos mayores. Vargas lloró en silencio, o eso le contaron más tarde. Lo llevaron esposado. En medio del caos, Gabriel se acercó a Carmina y la miró con la honestidad de quien ha dicho algo difícil. «Te debo respuestas», dijo. Contó detalles de aquella noche que había cargado, una persecución, un tiro, la confusión. Dijo que en las sombras del enfrentamiento había visto a un hombre caer y que por el ruido pensó que la amenaza terminaba ahí. «No quería que Rodolfo sufriera», murmuró. «Nunca supe que estaría en esa posición. No supe que él era parte de algo distinto. Me enteré después, llevé la culpa y la usé como excusa para no enfrentar lo que había hecho». Carmina, que sostenía a sus hijos cerca, no necesitó escuchar todo. Las palabras fueron un eco que no borraría las huellas, pero la verdad le dio la posibilidad de construir una nueva relación con el pasado. Gabriel no pidió perdón con babas, pidió colaborar en la reparación. «Quiero ayudarte a poner todo sobre la mesa», dijo. «Quiero testificar con lo que sé. Quiero que Vargas pague por lo que hizo. Y si me piden que pague por mi error, lo haré». Los procesos legales siguieron su paso. Entrevistas, declaraciones, pericias. Jacinto fue atendido y pasó la noche bajo una manta en casa de Carmina, recuperando la fuerza. Sus manos temblaban, pero su mirada tenía el brillo de quien había pagado con generosidad. «Lo hice por ustedes», diría después, y la frase cortó la incomodidad en trozos suaves. La fiscalía, con el libro y los pasaportes, fue armando un expediente que alcanzó a gente que no imaginaba que serían apuntados. El pasaporte colombiano de Rodolfo dejó expuesto que él había tenido otra vida, que había cruzado fronteras, que había negociado con nombres y lugares distintos. Carmina pasó noches leyendo fragmentos, no por deseo de complicarse, sino por la necesidad de entender al hombre que había amado y que ahora se abría en piezas. Rodolfo no era perfecto. Había caído en redes, había hecho pactos, había pagado un precio. Pero también había dejado pistas, remordimientos y esa casa enterrada que funcionó como escudo para ellos. En la sala de declaraciones, Gabriel se presentó y contó lo que sabía. Pidió perdón por el silencio, por la negligencia, por el error de no decir la verdad en su momento. Su testimonio fue una mezcla de remordimiento y de limpieza. Aportó información que había guardado por años y que ahora se necesitaba para cerrar ciclos. Las palabras de Gabriel, sumadas al material del libro y a las confesiones de algunos detenidos, pusieron a la fiscalía en condiciones de acusar a Vargas por delitos que incluían lavado, extorsión y secuestro. No fue una victoria instantánea, fue el primer movimiento de una partida larga. Mientras los procesos seguían hacia la justicia, la vida de Carmina tomó un compás nuevo. Hubo días en los que el miedo volvió con fuerzas renovadas. Llamadas anónimas, algún coche que pasaba lento, mensajes en redes que intentaban inducir miedo. Pero también hubo mañanas de risas que brotaban repentinas en la cocina. Esteban empezó a hablar de la escuela otra vez, de fútbol, de amigos. Lucía recuperó la maravilla de los dibujos con crayones. Mateo volvió a jugar con barro. La casa donde empezaron, la que ahora veían con otros ojos, pareció menos imponente y más frágil. A Carmina le ofrecieron protección por un tiempo. Gabriel permaneció cerca, no por romanticismo, por responsabilidad, por culpa, por algo que se parecía a la lealtad. Ellos hablaron muchas noches acerca de Rodolfo.
de su habilidad para anticipar, de su miedo que lo empujó a cavar una casa, de su decisión de juntar pruebas para derribar a Vargas. En las páginas del libro, Carmina encontró también recortes que probaban que Rodolfo había intentado salvar vidas desde el interior, pagando un precio que terminó con su muerte. La ambivalencia corría entre amor y decepción, pero también daba forma a la posibilidad de perdón. El juicio fue lento. Las audiencias fueron programadas con tiempo, y el asfalto de la ciudad conoció la comitiva policial que transportaba a los acusados. Vargas, que antes imponía miedo con su silencio, ahora se sentaba junto a abogados que negociaban su defensa. Las pruebas del libro, los nombres, los números, las transferencias, armaban un mapa que para la fiscalía ya no era un rumor. La verdad, cuando se organiza, tiene un ruido propio y violento. Para Carmina, cada sesión del juicio era una daga que retiraba un trozo de las sombras. El día que le tomaron declaración a Gabriel, él no buscó aplausos. Se sentó y habló con voz firme. Dijo lo que ocurrió en la noche en que Rodolfo murió. Cómo el fuego cruzado desorganizó lo que debía ser un operativo. Cómo la confusión mezcló rostros y culpables. Dijo que cometió un error y que su voluntad ahora era enderezarlo. Dijo que trabajaría para que Vargas no volviera a hacer daño. Cuando la sentencia finalmente llegó, no fue un clímax cinematográfico. Fue un documento, una serie de rubros que pesaban más de lo que imaginaban. Vargas fue encontrado culpable de varios cargos y sentenciado a prisión. Algunos de sus colaboradores aceptaron acuerdos y otros recibieron castigos. No todo lo que Carmina había deseado sucedió exactamente como en sus sueños. No todo fue restaurado. Pero el peso de la verdad había inclinado la balanza. La libertad de sus hijos quedaba algo más segura por lo que habían logrado. Tras todo eso, vino el tiempo de reconstruir. Carmina no regresó a la casa donde habían vivido momentos y funerales. La decidió vender, y con la ayuda de algunos fondos obtenidos por la fiscalía y por la esperanza de un proveedor de la ciudad que veía en ellos una historia de redención, consiguió un hogar pequeño, con luces altas y una cocina donde los niños podían correr sin miedo. No era lujoso, pero tenía ventanas amplias y un árbol frente al patio donde tocar era fácil aprender que el mundo puede ser benigno. Hubo noches en las que Carmina se sentó en el balcón con los niños dormidos y con el cuaderno de Rodolfo y leyó algunas páginas en voz baja, no para excusarlo, sino para entenderlo. Entre las entradas había líneas que pintaban a un hombre que se movía en arenas movedizas y que aún así había encontrado la razón para protegerlos. Había una carta sin abrir en la que Rodolfo describía un plan de expatriación que no alcanzó a ejecutar. En otra, un pensamiento en el que nombraba a Gabriel como hermano en una infancia revuelta. Esas palabras no borraban lo que había sucedido, pero completaban un retrato que a Carmina le ayudó a comprender la complejidad de los gestos humanos. Jacinto se recuperó en su propia casa. No volvió a ser el mismo trabajador silencioso que guardaba un refugio. Las cicatrices, visibles e invisibles, le recordaron que había pagado un precio por la familia de Carmina. Ella lo visitaba a menudo, llevándole comida, escuchando relatos de aquellos días enterrados. Él sonreía con la boca rota, orgulloso de haber cumplido su deber. «Si no lo hago yo, ¿quién lo haría?», decía, y Carmina, que comprendía la lealtad como un acto de fe, lo abrazaba por eso. Gabriel y Carmina no construyeron una relación de pareja como en las películas. Lo que llevaron adelante fue un lazo inusual, aliados que compartían un pasado que había dolido a ambos. Gabriel siguió en la Federal, pero con un perfil distinto. Sus pasos se guiaron por un afán de reparación, de colaborar con la verdad y de limpiar lo que pudiera de su historia. De vez en cuando se acercaba a la nueva casa, no para reclamar un lugar, sino para aportar un pan, una voz, una compañía que era necesaria en la vida cotidiana de una familia que debía reasentar sus piezas. El pasaporte de Rodolfo quedó en la carpeta del expediente. Carmina, con el tiempo, guardó algunas páginas en una caja con fotos y cartas. Algunos miembros de la familia de Rodolfo reclamaron su nombre con nostalgia, otros prefirieron el silencio. Carmina, que en algún momento temió que la verdad destrozara la memoria, aprendió que la verdad también puede ser una base desde la cual reconstruir sin mentiras. Los niños crecieron con la marca de haber sobrevivido a una tormenta. Cada vez que caminaban por la calle, Carmina los miraba como quien tiene un tesoro frágil.
Esteban se volvió protector y silencioso. Lucía encontró en la escritura una forma de exorcizar miedos. Mateo, más pequeño, aprendió a reír con una facilidad que a Carmina le dolía de felicidad. Fueron, día a día, aprendiendo a no dejar que el miedo gobernara sus decisiones. La ciudad, por su parte, conoció un cambio pequeño pero real. La caída de Vargas dejó un hueco que otros intentaron llenar, así funcionan esas redes, pero la Fiscalía continuó trabajando en desmontar las ramificaciones. La comunidad de Lerdo empezó a hablar, y hablar ayudó. Las personas que alguna vez miraban con indiferencia, ahora miraban a Carmina con respeto. Algunas le dieron trabajo, otras le ofrecieron consejos. Ella aceptó lo que le ayudara a avanzar. Un día, en la escuela de Lucía, organizaban una feria. Carmina, que había aprendido a celebrar las cosas pequeñas, llevó a los niños con una sonrisa que no se creía completamente, pero que al menos intentaba. Allí, un mural estaba siendo pintado por el grupo de niños. En el centro, con pintura azul, alguien dibujó un árbol con raíces profundas y un sol que no se escondía. Carmina se detuvo a mirar, y en el brillo del día sintió algo parecido a la promesa, que la familia podía vivir sin esconderse. La vida no borró la muerte de Rodolfo ni la sombra de los hechos. Pero permitió que Carmina, con las informaciones que él dejó y con su propia valentía, construyera un camino nuevo para sus hijos. A veces, por la noche, sacaba el cuaderno y releía una frase tibia de Rodolfo. «Si algo me sucede, no demuelan su vida por mi culpa». Lo entendió entonces como una invitación a no dejar que su memoria fuera una cadena. Era, al contrario, un llamado a la vida. En el final de esa etapa, unos meses después de los juicios, Gabriel la invitó a una audiencia pública donde se explicaron parte de los resultados. Ella fue con los niños. En el público se vio a Jacinto, con la camiseta limpia y una sonrisa que parecía una luz. Gabriel subió al estrado y habló de cosas que a Carmina le interesaban: la importancia de la verdad, la reparación y la necesidad de proteger a quienes habían caído en medio de las redes de poder. Él mencionó a Rodolfo sin intentar limpiarlo. Habló de su complejidad y de la necesidad de enfrentar los errores. Cuando salieron, Carmina, con los niños, oyó de alguien cercano: «Has hecho lo correcto». Ella no sabía si esa frase cerraba algo, pero sí supo que su decisión había permitido que sus hijos miraran un horizonte distinto. No pidió gloria, no la quiso, solo quería una vida donde se pudiera dormir sin escuchar motores. El tiempo, que no se improvisa, siguió su curso. En la nueva casa hubo una mañana en que Esteban llevó a su madre un vaso con cereal a la cama. Lucía, por su parte, organizó para la tarde una pequeña obra de teatro sobre un árbol que resistía. Mateo, inquieto como el viento, repartía flores de papel que había hecho en la escuela. Carmina los observó y sintió que la verdad, aunque costosa, tenía la capacidad de transformar. No era un perdón completo ni un final para el dolor. Era, simplemente, la puesta en marcha de una vida donde los niños podían construir recuerdos propios. En una mesa, en una caja pequeña, Carmina guardó la llave que abrió la caja metálica y otra que había servido para el cajón del despacho. No sabía si algún día la sacaría para recordar. Por ahora las dejaba como símbolos de un pasado que debía permanecer como lección, no como castigo. Rodolfo seguía siendo, para ella, una existencia compleja. Amado, peligroso, protector a su manera. La casa enterrada, por su parte, quedó como un testimonio de amor muy raro. Una construcción para proteger que se volvía escenario de un juicio. En la última escena que cerró ese capítulo, Carmina llevó a sus hijos al arroyo. El agua corría clara en una tarde de primavera. Se sentaron en la orilla y dejaron que las piedras y las hojas llevaran las pequeñas cosas que los niños daban al mundo. Esteban recogió una piedra lisa y se la dio a su madre. Dijo que la quería para recordarla. Lucía dibujó una flor en la tierra. Mateo chapoteó y se rió. Carmina los miró y el sol, que bajaba suave, dio a sus cuerpos una calidez que no supo si era recuerdo o promesa. Gabriel se quedó un rato a la distancia, observando sin interrumpir. Cuando se acercó, Carmina le dio las gracias con la mirada. No dijo palabras largas, no era necesario.
habían hecho lo que pudieron. Al final, cuando la Cámara de la ciudad quisiera contar la historia en un resumen, pondría el titular: La madre soltera descubrió a una casa abandonada de su exesposo. Carmina sabía que detrás del titular había una vida hecha de decisiones, de pérdidas y de pequeñas victorias. Su nombre no se volvió heroico, se volvió humano, y en la simplicidad de ese ser había suficiente grandeza. 2 años después, en una mañana de domingo, los 3 niños se sentaron alrededor de la mesa con pan caliente y mermelada. Carmina, al verlos, pensó en la carta sellada que había llegado 3 días después del funeral, en la cera con la inicial de Rodolfo, en la trampilla cubierta por musgo, en Jacinto con su farol. Pensó en cómo una decisión, escrita con tinta y sellada con cera, había cambiado su rumbo. Y agradeció, con la humildad de quien sobrevive, que la vida les hubiera dado una nueva oportunidad. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame, ¿qué momento te movió más? Déjanos tu nombre abajo y comparte tu opinión. Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete y activa las notificaciones.